Profesor Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Gracias por esta nueva invitación. Bueno, nuestra preocupación sobre el sector externo de la economía, ¿cuáles son las últimas cifras que usted maneja de balanza comercial, exportaciones contra importaciones y pues la inversión extranjera, pero el servicio de la deuda, el resultado final en la balanza de pagos? ¿Cómo está ese sector externo de la economía, profesor? Pues yo diría que regular, gracias, que seguimos con el problema estructural de una dependencia muy grande de unas importaciones que han caído sustancialmente en los últimos meses. En efecto, pues veníamos de un máximo de importaciones hace exactamente un año de 6.000 millones de dólares en un mes. Y en el pasado mes de agosto, le doy una cifra provisional, todavía no la tiene el DANE, pero digamos que es sumando todo lo de las aduanas. El país en agosto importó 2.960 millones de dólares, es decir, Perdón, estamos ¿nos teniendo... repite la cifra? ¿Nos repite la cifra? En agosto del año pasado, que fue el máximo reciente, el país importó 6.032 millones de dólares y en agosto de este año el país importó 2.959 millones de dólares. Opa, Es decir, la mitad. La mitad. Sí, señor. Y usted sabe que las importaciones pues son para Colombia vitales. Usted lo acaba de decir, hay que hacer mercado porque toda nuestra industria y toda nuestra agricultura funciona, bueno, y todo nuestro aparato productivo, porque todo funciona con computadores y máquinas, y todo eso lo importamos. Entonces estamos importando la mitad de lo que importábamos hace un año. Las exportaciones, curiosamente, se están manteniendo. Llevamos un promedio de unos 2.200, 2.300. En julio exportamos 2.548 millones de dólares. La buena coyuntura del café y la recuperación de los precios del petróleo han contribuido, pero de resto las exportaciones están en la misma situación. Estamos exportando bienes sin valor agregado, que en cualquier momento cualquier país nos puede competir. Usted sabe que Colombia hace 40, 30, 20 años era el segundo exportador mundial de café y fue desplazado por Vietnam, que logró ser mucho más competitivo, y eso nos puede pasar con cualquier producto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y pues ahora que vamos a hablar sobre el tema de la reforma tributaria y también del descuadre de las cuentas externas, hay que tener en cuenta que poco a poco nos vamos quedando sin petróleo, que es uno de nuestros mayores, que es nuestro mayor ingreso en las exportaciones, pero que también es definitivamente el ingreso más importante del gobierno nacional. Entonces hay que ir pensando en eso. Hay que ir pensando en eso porque un déficit fiscal y un déficit de balanza son supremamente preocupantes, Sí, profesor. señor. Y Mire, pues, en cuanto a importaciones le voy a contar los siguientes datos. De esto ya hemos hablado antes, pero le insisto, todo nuestro problema está concentrado en 10 capítulos del arancel, porque el país importa todas sus máquinas, el país importa todos sus componentes electrónicos, etcétera, y sin todo esto, pues ninguna economía funciona. Pero también desde el punto de vista geográfico, y este es otro dato interesante, mire, las importaciones se concentran, así como las importaciones se concentran en 2/3 partes, en 66% en 10 capítulos, las importaciones se concentran en un 75%, es decir, 3/4 partes en 10 países. El principal es Estados Unidos, y las importaciones de Estados Unidos han caído este año
33%, las de China 14%, las de Francia 51%, es decir, se está marchitando también nuestra relación con el resto del mundo, ¿no? Todos los países de Europa y Estados Unidos y Canadá, nuestro comercio con ellos está cayendo entre 25 y 35%. Profesor, ese dato que usted nos dio nos produce escalofrío, importaciones a la mitad con respecto al año pasado. Esas importaciones que dejaron de hacerse son de materias primas, son de maquinarias y equipos o son de bienes de consumo. Simplemente estamos consumiendo más lo nacional, porque esa No, pudiera ser por lo menos un consuelo. Es de todo. Todas las importaciones de la economía colombiana han caído en el último año. Donde usted lo mire, todos los capítulos del arancel, entonces Colombia está importando menos máquinas, está importando menos computadores, está importando menos carros y está importando menos bienes de consumo, por supuesto. Me preocupa mucho que sí está importando mucho más alimentos. Los gravísimo. rubros, no, es que mire, téngase ahí porque los rubros que más crecen en importaciones, porque pues por supuesto el total va cayendo, pero hay algunos que aumentan y los que más aumentan son los cereales, es decir, el maíz, el trigo y la avena y todos los cereales que no producimos. La soya probablemente. Y la leche, ¿no? Estamos importando cada vez más cantidades de leche y usted sabe que con el paso del tiempo que se va madurando y se van implementando nuevas disposiciones en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, pues cada vez es mayor el acceso que tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas a la economía nacional, lo cual es otra amenaza muy grave para el sector agrícola y agropecuario. Bueno, pues gravísimo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Personas tan significativas como Sergio Clavijo están clamando por una nueva reforma tributaria. Aquí a la voz de reforma tributaria inmediatamente se entiende aumento de impuestos. ¿Para que los pague quién en estas condiciones? Si todo se está restringiendo, si todo se está limitando, ¿quién va a pagar más impuestos, profesor? A ver, ahí todas las noticias. Bueno, primero debo decir que admiro profundamente al doctor Clavijo, es un economista de una amplia trayectoria y pues lo he seguido toda la vida desde el punto de vista académico. Él acaba de lanzar una propuesta que tiene 5 puntos, 5 pilares. La primera de ellas es la expansión del IVA y entonces él lo que encuentra es que hoy en día solo 45% de los bienes que son transados en la economía colombiana, bienes y servicios, son objeto de IVA. Y dentro de la canasta familiar, que es la que más excepciones tiene, pues solo 30% de esa canasta viene gravada por el IVA. Entonces él está proponiendo una reforma que eleve esa cobertura a 90%, de manera que eso pueda producir un recaudo anual adicional de unos 13 billones de pesos. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso porque pues eso puede exacerbar un poco los ánimos de la gente cuando vean que 60% de su canasta que no está siendo grabada, pues va de pronto a ser grabada con ese 19%. Él no está proponiendo aumentar la tarifa, sino aumentar la cobertura. Ahora, dígame. No, es decir, bienes que no están grabados que se graben. Exacto, sí señor. Es que acuérdese, y esto lo hemos hablado muchas veces, en Colombia siempre hablamos de que aquí son los impuestos más altos del mundo. Lo que pasa es que son tantas las excepciones, las exenciones, etcétera, que nadie termina pagando impuestos. O sea, tenemos unas tarifas muy altas, pues nadie las paga. Es como tenemos un Transmilenio, pero nadie lo paga, todo el mundo se cuela. Y lo mismo pasa
con el tema de los impuestos, sobre todo, y ahora lo vemos en las clases medias y altas, que es precisamente el segundo objetivo de la propuesta del doctor Clavijo. Él dice que hay que aumentar los impuestos a la clase media, porque él dice, hoy en día, aquellos que devengan entre 3 y 5 millones, por todas las exenciones y ventajas tributarias y que el 30% es prestaciones y que etcétera, pues que hoy en día la tasa efectiva de la gente que gana menos de 5 millones es cercana al 0%, y él dice pues hay que imponer una tarifa de entre 1 y 5%, que es muy baja en los estándares internacionales. En los países de la OCDE o en países más avanzados, pues la gente que gana $1,500 o $1,200, pues de todas maneras paga exactamente entre 1 y 5%. Entonces, esto es como para poner al país más al día con un mundo más real. Y dice que para los salarios de 5 y 10 millones, que hoy en día tienen una tarifa efectiva de 5%, pues que hay que ponerles una tarifa de alrededor de 10%. Y que el efecto neto de esto sería aproximadamente 2 billones de pesos en recaudos anuales. Entonces ya vamos en más o menos 4,5 billones de pesos de recaudo adicional. El tercer punto es el de gravar las pensiones de más de 6 millones de pesos. Hoy en día dice el doctor Clavijo que la tasa que pagan las pensiones hasta 6 millones de pesos es 0%, una tasa efectiva, y que sería conveniente gravarlas con 5%. Hay que tener en cuenta que los ingresos, o sea, que las contribuciones al régimen pensional son exentas, o sea, son rentas que recibe la gente hoy, contribuyen al sistema pensional y no pagan impuestos, pero cuando reciben la pensión dentro de tantos años, dependiendo de su edad de retiro y de cuánto le falta, pues que sería bueno gravar esas pensiones, las de 6 millones hasta con 5% y las de más de 15 millones hasta con 10%. Y que eso produciría un efecto neto de 0.5% del PIB, o sea, más o menos unos 5 billones de pesos al año. Y luego viene el cuarto pilar, que es el del impuesto a la riqueza. Él dice que hoy en día pues hay un impuesto de 1% para patrimonios de más de 5,000 millones y que eso hay que dejarlo ahí, pero que hay que bajarle el piso al impuesto de patrimonio hasta 750 millones, de manera que se les pueda poner a los de 750 millones un gravamen de 0.25%. Y aquí es donde podemos empezar a discutir y a alegar que es que 750 millones, pero eso estaría bien si usted le quita, por ejemplo, el valor del inmueble de residencia, porque es que hoy en día en Colombia cualquier inmueble llega a ese valor, y poner a la gente a pagar 2,5 o 3,5 millones de pesos sobre un patrimonio que ya está siendo gravado con unas tarifas de predial que son en muchos casos excesivas, como en los casos de las grandes ciudades, pues eso también podría producir un problema. Es que en Colombia se grava el patrimonio desde el municipio, desde la nación, desde todas partes. Entonces Colombia tiene un régimen de un desestímulo total al ahorro. Y el quinto punto, que es con otros impuestos, dice el doctor Clavijo que, por ejemplo, hay que reducir el tema, hay que reducir la devolución del IVA por concepto de formación de capital fijo, de compra de maquinaria, de inversiones, y que eso le traería al fisco un recaudo adicional de 1.1 billones de pesos, de más o menos unos 10 billones de pesos entre los años fiscales 21 y 22. Entonces, todo esto apunta, dice el doctor Clavijo, a que el país pueda tener los ingresos para cubrir el gasto adicional
que ha creado de forma estructural la pandemia, que lo estima en unos 28 billones de pesos. Y pues es que ahí es tan evidente y las cifras son tan claras que uno no puede oponerse al concepto de reforma tributaria, aunque sí pues puede oponerse a por de dónde saca los ingresos, pero lo cierto es que hay que diseñar un sistema tributario que incremente los ingresos del Estado, porque las cosas ya se están volviendo oscuras. Y como le decía al principio, dentro de poco van a desaparecer las rentas petroleras, con lo cual se va a descuadrar más el balance externo, pero también las cuentas fiscales. Y ese debería ser un tema nacional. Todo el mundo habla de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma tributaria, pero nadie está hablando de la reforma al aparato productivo. La reforma del aparato productivo, y entonces las calificadoras de riesgo amenazan con quitarnos la calificación, y ahí sí que es cierto que entra el diablo, ¿no? Mire, en cuanto a ese tema, pues usted ya vio que Fitch, a través de, y esto es muy inusual, que quien califica se manifieste, es decir, los calificadores se manifiestan en privado y cuando dan su dictamen, pero no dan declaraciones de prensa. Y el jefe de Fitch pues dijo que la probabilidad del señor Richard Francis, la probabilidad de que Fitch le baje la calificación a Colombia ya va en 50%. Y basa eso, ojo, sobre el supuesto de que Colombia supere la barrera de 60% de endeudamiento con respecto al PIB. Y el doctor Clavijo toca el tema y él dice, mire, si no hacemos esta reforma tributaria, el endeudamiento va a superar 70%. Entonces ya el gol está cantado. Lo que tenemos que hacer es cambiar a los defensas antes de que ellos se metan a su Messi y nos bajen la calificación. En cuyo caso, Dios mío, ¿con qué vamos a atender el servicio de la deuda? No, ahí sí, apague. Con intereses más altos en una deuda que ya no se puede servir. Es que la deuda ha llegado a unos niveles tales que ya es prácticamente inmanejable. Si a eso se suma que nos quiten la calificación y nos suban las tasas de interés, pues bueno, entonces... Y viene otra ficha que, sí, como le digo siempre, está sentado. Sí, amarrado. Amarrado, bueno. Aunque esto es mal de muchos, pero acabamos de recibir la noticia de que la inversión extranjera pues ha caído enormemente, pero ha caído como un fenómeno global. La misma OCDE pronosticó en mayo que habría una disminución de al menos 30% en los flujos de inversión a nivel mundial. Y Colombia, por supuesto, no ha sido inmune a esta tendencia. La inversión extranjera acumulada a agosto, dice el Banco de la República, el flujo, aquí es importante decir que es el flujo, así se mide la inversión, es decir, la diferencia entre lo que traen los extranjeros y lo que sacan, porque también desinvierten. El flujo neto en Colombia hasta agosto era 5.000 millones de dólares, cuando el año pasado a esta altura del partido era 6.000 millones. Entonces usted le tiene que quitar 1.000 millones adicionales a la balanza de pagos, y esos 1.000 millones son una menor capacidad de cumplir con los compromisos externos. Entonces, poco a poco las externas se desajustan más. Ahora, en cuanto a la inversión, lo que sí hay que decir, lo positivo dentro de todo lo feo, es que hay una caída a menos de la mitad en inversiones petroleras y mineras, pero también hay un incremento importante en las inversiones de los demás sectores, pero de todas maneras estamos en saldo negativo y hay que tener mucho cuidado.
Me parece que el mensaje que dio la presidente de Procolombia en días recientes, de que el gobierno está a la cacería de importar exportadores, me parece muy positivo, y me parece que por fin el sector comercio exterior e industria se está concientizando del problema después de mucho tiempo, de mucha vacancia de 10 años en el Ministerio de Comercio. Lo que busca en este momento el gobierno es ir a la cacería de todos aquellos inversionistas que están produciendo y exportando desde China y desde el lejano oriente a los Estados Unidos para hacer un nearshoring, lo llaman ahora, para acercar su actividad productiva a los Estados Unidos y producir desde Colombia. Y ese me parece que es un primer paso positivo para darle alguna solución a este problema en el mediano y en el largo plazo. Claro que los inversionistas habían pasado por aquí y se fueron cuando los asustamos con la nacionalización de las empresas, con las empresas mixtas, con todo. Entonces se fueron para Corea y se fueron para Taiwán y se fueron para Singapur. Y para Hong Kong. Porque un señor Santos desmontó la estabilidad jurídica que había creado con tanto cuidado el gobierno anterior. Muy bien. Profesor Sergio Calderón, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias a usted y a su audiencia. Un buen día, doctor Fernando. Entendemos que hay muchos de estos temas que la gente no comprende, que a la gente no le gustan. Hablar de economía como que no resulta de interés en las redes, pero este es el gran tema. Si no hay con qué salir a hacer el mercado, pues entonces apague y vámonos. Y estamos cerca de esa situación, como lo demostró el profesor Sergio Calderón, y las importaciones cayendo a unos niveles que no nos habíamos imaginado, a la mitad del año pasado. Por Dios, lo que eso va a significar en menor crecimiento económico para el país. Estábamos hablando con el profesor Sergio Calderón en La Hora de la Verdad.